de Julio César Valentín. Paso al caso de Julio César Valentín. Señores, esto es una situación penosa, muy penosa, porque Julio César Valentín ha querido revestir con un carácter ideológico una decisión, señores, que está amparada en dos razones: el resentimiento personal y la desesperación económica. Porque dejémonos de rodeo y de simulación y de que supuestamente viene un movimientico independiente. De lo que se trata es de un pacto con el gobierno y con el PRM. De eso es que se trata. De eso es que se trata. Y el asunto tiene que ver con razones económicas y también de resentimiento personal. Vámonos primero a lo ideológico para que ustedes vean que no hay ningún fundamento ideológico. Ningún fundamento ideológico en eso. Julio César Valentín descubre que entre la ideología del PLD y la suya hay serias diferencias. Él se dio cuenta de eso después que en los años de poder, él no se dio cuenta de eso. Y ustedes me preguntan, tú siendo amigo de Valentín, ¿no conocía que él tenía diferencias ideológicas? Sí, él las tenía, pero él se las supo guardar muy bien. Él se las supo guardar muy bien. Es decir, Valentín, cuando estamos hablando de diferencias ideológicas, yo quiero que hablemos claro de cuáles son las diferencias ideológicas hoy en día. Las diferencias ideológicas son las que tienen que ver con temas como la agenda LGBT, LGBT, Q y plus. Entonces, sí, él tiene compromiso con esa agenda y tiene compromiso con la cuestión esta del tema haitiano. Y hemos tenido muchas discusiones con esas cuestiones, pero eso no ha sido el motivo de sus actuaciones de tipo político, y se lo voy a demostrar por qué no ha sido el motivo para él actuar políticamente. Incluso con su última actuación política, él queda desmentido. ¿A quién apoyó Julio César Valentín en el proceso interno en el PLD? Julio César Valentín apoyó a Francisco Domínguez Brito. De los dirigentes políticos de este país y de los líderes políticos del PLD, Francisco Domínguez Brito, podemos decir que es la columna política de la Iglesia Católica, que es su principal, que es una de sus bases de apoyo. La Iglesia Católica. ¿Y quién es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es la columna del conservadurismo en la República Dominicana. Y a ese candidato fue que Julio César Valentín, a pesar de su compromiso con agenda LGBT y con esas cosas, apoyó dentro del PLD. Es decir, que él no tiene problema políticamente al poner sus diferencias ideológicas a un lado, porque la diferencia entre Abel y Francisco no era ideológica. No era ideológica. No, ahí no había diferencia ideológica. Entonces, ¿qué pasa? Si gana Francisco Domínguez Brito, entonces, ¿qué habría pasado con la ideología de Valentín? Que él no habría tenido aparente diferencia ideológica con el PLD. No, él tiene diferencia ideológica. Él descubre esa diferencia ideológica con el PLD porque en ese paralelismo de su carrera política con Abel Martínez, después, como ocurre en todos los liderazgos que se levantan en una localidad, sobre todo en Santiago de los Caballeros, que es una de las cuestiones más complejas, ellos de una gran amistad, entonces después desarrollan
una rivalidad. Valentín siente que él es una persona intelectualmente superior a Abel Martínez. Y desde luego que la escala que ha logrado Abel Martínez, él siente que le ha dejado totalmente atrás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que cada quien labra su destino, labra su futuro, porque Valentín tenía una gran influencia política en su provincia. Ahora, ¿por qué él pierde esa influencia política? ¿Y por qué él siente que en estos momentos no tenía nada garantizado dentro del PLD? Bueno, porque Valentín ha tenido otras prioridades. Yo no puedo pretender mantener un liderazgo con una plaza que yo he abandonado prácticamente. ¿Por qué? Porque mi prioridad son otras. Mi prioridad es la lectura y mi prioridad son los viajes. Bueno, si mi prioridad es la lectura y mi prioridad son los viajes, y alguien que se ha dedicado a hacer su tarea, a trabajar 24/7, te ha sacado la milla en términos de liderazgo, tú lo que tienes es que estar consciente de que tú estás haciendo lo que a ti te satisface. Pero tú no puedes pretender estar haciendo lo que a ti te satisface y entonces pretender que el otro que está en una tarea distinta no se vaya por delante de ti. La política se llama trabajo 24/7. Y Abel ha demostrado que es un trabajador 24/7. Y hoy es el candidato presidencial del PLD. Y hoy tiene la posibilidad de ser el próximo presidente de la República. Entonces, ahí hay un resentimiento de tipo personal. Es decir, él no soporta eso. Él no soporta eso, pero no solo eso. No solo eso. ¿Qué ocurre? Angiolino Hermosén, el alcalde de Tamboril, hace más de un año, y eso yo no sé cómo no lo sabía Danilo Medina o cómo no lo sabía Charlie Mariotti. Hace más de un año que este caballero tiene su pacto con el PRM. Tiene su pacto con el PRM. Y este caballero fue en gran medida que financió, o a través de él se financió lo que ocurrió en el día de ayer y la gente que se llevó ahí. Entonces, todo este supuesto allante de que viene de que un movimiento independiente, etcétera, etcétera, no. Cuando Valentín alega, porque lo que le alegó a algunos amigos fue que él no tenía nada seguro en el PLD. Una de las seguridades que se le podía dar, nadie se la podía dar. ¿Cuál es la seguridad? Mira, Valentín, la alcaldía va a ser tuya de Santiago. Bueno, el PLD no le puede garantizar eso a nadie, porque eso sí crearía un lío dentro de ese partido. Es decir, el que quiera ser candidato a la alcaldía de Santiago tiene que competir por ella y ganarla. Y si Valentín quiere ser candidato a alcalde, Valentín tenía que fajarse a trabajar y ganarse esa alcaldía y enfrentarse a Infante y enfrentarse a Víctor Fadul y enfrentarse a los aspirantes que están ahí. Entonces, él sentía que no tenía las posibilidades en ese enfrentamiento, porque tal vez como él innecesariamente se metió en la lucha interna por el problema personal con Abel, porque ya vemos que él tiene diferencias ideológicas. Entonces, teniendo diferencias ideológicas con Francisco Domínguez Brito, que él la tiene, él apoyó a Francisco Domínguez Brito. ¿Por qué? Porque su obsesión era que no fuera Abel. Entonces, apoya a Francisco Domínguez Brito. Al hacer eso, desde luego, él entiende que la gente de Abel no le va a apoyar y que va a apoyar cualquier otro candidato. Yo no creo que Abel esté en la tónica
de meterse en esa cuestión interna, porque Abel, con el liderazgo que pasa a tener en el PLD, tiene que ser un árbitro ahora. Y a Abel lo que le conviene es que todo el que aspire se lance y salga a hacer su trabajo y salga a fortalecer ese partido. Es decir, él no puede asumir partido por nadie. Entonces, eso no se lo podían garantizar a él. Ni siquiera eso. Fíjense que como yo abandono mi plaza, no es que ya yo no puedo estar compitiendo por cosas grandes, no. Hasta una cosa aparentemente pequeña para la dimensión de mi liderazgo, yo no la tengo garantizada. Es verdad que él no tenía garantizada la candidatura a síndico. Ni nadie se la podía garantizar. Danilo no le podía decir, es tuya. Abel no le puede decir a él, la candidatura es tuya. No, nadie le podía decir. Lo que le podían decir, fájate. Que si tú te fajas, nadie sabe lo que pasa, pero fájate. No. Entonces, eso. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un pacto. Valentín tiene apalabreado, o le han prometido, que eso va a crear un lío también, la candidatura a la alcaldía de Santiago de los Caballeros por el PRM. La candidatura a la alcaldía por el PRM. Él, que tiene situaciones como todo la hemos tenido, porque todo el mundo sabe que venimos de 2 años que fueron muy críticos para la economía de todo el mundo. Es decir, aquí todo el mundo, todo el que tiene un ombligo para adelante, vivió 2 años sumamente críticos en términos económicos, uno más que otro. Entonces, el tema también es económico. En esa decisión hay un tema económico. Y yo no quisiera entrar en detalles de algunas cosas que pudiera decir por razones personales, pero no en detalles, pero lo pueden dar por un hecho. Es decir, el gobierno aprovechó, o no el gobierno, no, porque no voy a culpar al gobierno. Yo no voy a culpar al gobierno. A usted no lo compran si usted no se anda vendiendo. Usted no anda exhibiendo su desesperación económica y su debilidad económica. Entonces, esto de que ustedes verán que Valentín ahorita de que va a visitar a Leonel Fernández, que le hace allante a Fuerza del Pueblo o lo que fuere, o de que él está consultando para ver qué decisión toma. Él no está consultando nada, él tiene un pacto con el PRM. Él tiene un pacto con el PRM. Y eso se coordinó todo y se ha coordinado todo a través del alcalde Hermosén, que dice tener una familiaridad con el presidente Abinader, y por ese señor, un dirigente del PLD que le pregunté en una oportunidad, le pregunto al secretario general, cuando Julián Roa está aspirando a la Secretaría de Asuntos Municipales, que lo dije aquí, y no solo me limité a decirlo aquí, sino que fui a hablar con el secretario general de ese partido. Y le digo, pero ven acá, y ustedes teniendo una figura como Julián Roa, de los méritos de Julián Roa, eso está en discusión de quién debe ser el titular de la Secretaría de Asuntos Municipales. El secretario, en esos momentos, y me excuse que lo diga ahora, me dijo, es que tenemos un chantaje de Angiolino Hermosén, que si él no es el encargado de asuntos municipales, él se va del PLD. Y entonces, nosotros, se nos va un alcalde, pues se suma a esta cuestión que hemos tenido en estos momentos. Entonces, vamos a hablar con Julián. Yo voy a hablar, vamos a reunir con Julián, lo que fuere, porque tenemos el chantaje de Hermosén. Bueno, se fue Julián, perdieron a Julián Roa, y ahora resulta que Hermosén ha consolidado su pacto con el gobierno. Y Valentín aprovechó ese pretexto para, disfrazado de cuestión ideológica, dar su paso.
dar su paso, pero de eso se trata. De eso se trata, es de un pacto con el PRM. No, ahí no hay otra cosa, de que ideología, no. Todo eso es tontería. Eso es una cuestión empujada por resentimiento personal y por desesperación económica. Cambio y fuera.